Entonces, ahí está. Vamos a ir desde hoy hasta el 13 de mayo, ¿no? Vamos a tener varios feriaditos. Ya, obviamente, creo que son dos, el 1 de mayo, el siguiente viernes, que es Viernes Santo, y por ahí hay algún descanso pedagógico, creo, ¿no? De las materias de 3 créditos, que siempre nos agarran a la mitad de las materias de 4, pero por disposición de la U hay que acatar esos días, entonces vamos a tener unos 3 días o 4 tal vez de no pasar clases, ¿ya? Hasta el 13 de mayo. Entonces, rápidamente, ¿no? Vamos a empezar con eso de los tipos de estructuras, ¿sí? Entonces vamos a ver una introducción. El objetivo es explicar que una estructura es en realidad un sistema de varios componentes estructurales, ¿no? Ahí entonces empezamos, ¿no? Eso es con la introducción. Ya que la estructura es un sistema de varios componentes, entonces tenemos que clasificar estos componentes que tienen diferentes características, ¿sí? Ahora, una vez que estos componentes son solicitados ¿por quién? Solicitados por cargas, por diferentes, ¿no? Carga muerta, carga viva, carga de viento, carga de nieve, ¿no? Carga de lluvia, carga de hielo atmosférico. Que están ahí. Vamos a desarrollar así en ejemplos bien puntuales y bien básicos esto. Y finalmente vamos a explicar qué es el diseño estructural, ¿no? La combinación de cargas, por qué y para qué se da, ¿ya? Es eso. Entonces, todo lo que he mencionado está aquí escrito. El día de hoy voy a abrir el curso del UPB virtual, y entonces las personas que quieran descargar las diapositivas y todo pueden hacerlo por ahí, ¿ya? Muy bien, entonces lo que les anticipaba, ¿no? Que la estructura, ¿no? Son partes conectadas. Cada una de estas partes cumple una función y tiene un comportamiento. Es decir, que entonces estas partes conectadas, entonces vamos a poder observar un comportamiento local, ¿no? ¿No? Que por ejemplo, digamos, vamos a tener una viga, ¿no? Que está siendo cargada. Ahí estamos. Y bueno, esto se está flectando, ¿no? Si hacemos un análisis solamente de la viga, vamos a ver que ese es el tema, ¿no? Pero si hacemos un análisis global, resulta que esto se está moviendo a un costado, ¿no? ¿Por qué? Porque había sido un pórtico que se estaba ladeando. Entonces, en global, ¿no? Forman la estructura y presentan, pero obviamente, un comportamiento local, ¿no? Un tipo de comportamiento local. Entonces, aquí, por ejemplo, esta torre de electricidad, ¿no? Está compuesta por tirantes y columnas, ¿sí? Están cumpliendo la función de llevar estos cablecitos, ¿no? Y esos cables obviamente llevan electricidad a alguna parte. Aquí nosotros tenemos otra estructura donde está sirviendo para estas paredes de concreto, ¿no ve? Han generado un canal que puede estar cumpliendo la función de llevar el agua para regar, ¿no ve? Y obviamente estas paredes de concreto están soportando la carga de esta agua, de este líquido, ¿no ve? Entonces es una estructura, es un tipo de estructura. Y ya un poco algo más de arquitectura, ¿no? Algo más tipo edificios, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Este edificio que cada vez la arquitectura nos está retando más, ¿no? Antes un edificio podía ser cuadradito, ¿no? Un prisma cuadrangular,
pero cada vez la arquitectura busca desafiar más las formas y todo, y entonces ahí estamos con un edificio ¿no? que tiene una forma de una O, digamos, ¿no? Como lo pueden ver ahí, ¿no? Entonces, con todo eso, hemos mostrado que las estructuras, a ver, tienen o cumplen funciones específicas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diseñemos una estructura, tenemos que estar seguros de que cumple con un determinado criterio de seguridad, estamos cumpliendo con la estética que se ha exigido en la arquitectura, ¿no? O sea que con eso quiero decir que la forma, ¿no? Si a mí me contratan para esto, ¿no? Y resulta que yo les presento una estructura así, ¿no? Un esqueleto así, nos parece, ¿no? Entonces tenemos que cumplir con la estética, ¿no? que se ha propuesto en la arquitectura, y finalmente tenemos que pensar, y esto lo vamos a analizar un poco más en las materias que tengan que ver con construcción propiamente, ¿no? Procesos constructivos, organización de obras, esas, que se tiene que pensar un poco mucho en el mantenimiento, en cómo vamos a hacer el mantenimiento de nuestra estructura. Es eso, ¿no? Entonces, sepan ustedes que para que nosotros podamos hacer un diseño estructural, ¿no? Necesitamos sí o sí tener primero una disposición de ambientes, una forma que es en realidad el diseño arquitectónico. Entonces, es en ese momento cuando la arquitectura y la ingeniería se unen, digamos, ¿no? O sea, necesitamos partir de un diseño arquitectónico. Ahora, el diseño arquitectónico debería estar hecho siempre por un arquitecto. No necesariamente, ¿sí? O sea, a esto que me voy, a que necesitamos sí o sí de un arquitecto. Estrictamente, o sea, si nos enfocamos en las funciones de un ingeniero civil que está haciendo un diseño estructural de una estructura o que quiere construir una estructura, y un arquitecto, cuando estamos hablando obviamente de, por ejemplo, edificios, ¿no? O casas, ¿no? Entonces, sí realmente necesitamos primero una disposición de espacios, ¿sí? Que es en realidad en todo. Si vamos a hacer un puente, a mí la primera pregunta que tengo que tener para diseñar el puente es ¿de cuántos carriles va a ser el puente? De 2 de ida, 2 de vuelta. Ah, ya sé entonces la dimensión del puente, ¿sí? Lo que necesitamos saber como ingenieros estructurales es el espacio que se necesita, ¿sí? Entonces quiero hacer un tinglado para techar una cancha de futsal, ¿no? Entonces, que tenga tribunas. Ah, entonces tengo que averiguar cuáles son las dimensiones mínimas, ¿no? De una cancha de futsal. Tengo que estimar cuál es el espacio que le voy a dejar a las tribunas, y entonces ahí está mi tinglado. Entonces, ¿a qué quiere decir con esto? Que el diseño arquitectónico es en realidad, sí, es determinar las dimensiones de la estructura. Eso es el diseño arquitectónico. Entonces, lo correcto, primero tengo que determinar las dimensiones de la estructura y recién voy a proceder al diseño estructural. Que aunque no lo crean, eso es la arquitectura, determinar dimensiones, ¿no? Y ya el tema de la funcionalidad, ya eso viene supuesto, ¿no? O sea, ya es sobreentendido. Entonces, el diseño estructural, ¿no? Es, primero, tenemos que entender que es un proceso cíclico, ¿sí? Acuérdense de eso, ¿no? Para llegar a un diseño, ¿no? Para finalizar el diseño, yo tengo que hacer cíclicamente, no es un proceso lineal, es un proceso cíclico, el del diseño estructural. ¿Qué quiere decir? Que voy a empezar y voy a volver a empezar, voy a terminar y voy a volver a empezar. Eso es, ¿no? Y así es un 90% de las cosas que diseñemos, ¿ya? Y este proceso cíclico inicia con el análisis estructural, que es lo que nosotros vamos a aprender, ¿sí? Entonces, para hacer un diseño estructural, ¿no ve? Lo que nosotros necesitamos es idealizar
la realidad, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a elaborar modelos estructurales. Vamos a hacer modelos estructurales. Ahí están. Porque incluso si lo trabajamos incluso si trabajamos en un programa estructural, estamos haciendo modelos estructurales. Estamos suponiendo que una columna es una línea. Díganme ustedes, una columna, ¿no? Todos sabemos cuál es una columna, ¿no? Entonces, para nosotros, ustedes vean la columna y en 3 dimensiones, en realidad es un prismita, ¿no? Es un prisma que tiene pues forma, o sea, es así una columna y tiene también una altura, ¿no? Y cuando nosotros lo analicemos en este curso, en vez de dibujar así, vamos a dibujar una línea, ¡zas! Y vamos a decir, esa es la columna, ese es el eje de la columna y es suficiente para hacer análisis. Y cuando dibujemos esta columna en un programa estructural, también vamos a dibujar una línea, listo. O si no, digamos, no sé, un muro, por decirles, ¿no? Un muro, es ahí, ¡zas! Ahí está el murito, ¿no? Y obviamente tiene cuerpo y todo, pero cuando lo dibujemos en un programa estructural, vamos a dibujar un cuadradito, así, listo. Y esa y nos vamos a olvidar de otras propiedades. Entonces, eso es la idealización de una estructura en líneas y en áreas. Podrían ser también sólidos, pero vamos a confundir las cosas. Entonces, de momento son líneas y áreas. Entonces, bueno, a esta estructura, ¿no? A esta estructura la afectan las cargas. Y las cargas deberían ser estimadas según reglamentos nacionales, ¿no? O sea, es decir, esta carga ACE, ¿no? Esta norma ACE, también hay una norma boliviana que se basa justamente en la ACE, ¿no? Para estimar las cargas. Está ahí. Y bueno, estas cargas generan una variación de fuerzas internas y también generan desplazamientos, ¿no? O sea, generan variación de fuerzas internas y generan desplazamientos, estas cargas que tenemos por ahí. Entonces, ya hemos llegado a lo que es la clasificación de la estructura, ¿sí? Y aquí vamos a hacer una pequeña listita de los elementos, ¿ya? Porque tampoco quiero hablar mucho de esto, ¿no? Entonces, elementos estructurales. Muy bien. Entonces, el primero que ha aparecido ahí son los tirantes. ¿Ya? En las diapositivas, si quiero decir. Entonces, ahí están los tirantes o tensores, ¿sí? O tirantes, que son elementos que están sometidos a fuerzas de tracción. Elementos que son sometidos a fuerzas de tracción, delgados, idealmente de acero. Después tenemos vigas, ¿no? Entonces, ¿qué son? Son elementos horizontales que principalmente reciben cargas perpendiculares, ¿no? A su eje longitudinal, y las fuerzas internas que se generan son los momentos flectores y las fuerzas cortantes. Pueden tener diferentes formas, diferentes secciones transversales. Entonces aquí tenemos tirantes o tensores. Entonces son elementos solicitados en tracción. De ahí vienen, o podemos mencionar, las vigas, que son elementos que solicitados principalmente por cargas
perpendiculares, ¿no?, a su eje longitudinal. Ahí está. Tienen diferentes secciones transversales, ¿no? Si es que existiese una duda, la sección, o sea, digamos, si hago yo un corte aquí, ¿no?, que este sea el corte AA, entonces, este es el corte AA, digamos, ¿no? Y esta de aquí, o esta, ¿no?, es una sección transversal. ¿No? Ahí pueden tener diferentes secciones transversales, lo que va a generar un diferente comportamiento del elemento, ¿no? Después, las columnas, sí, dime. Disculpe, antes de que sigamos, ¿puede mostrar de nuevo lo de los elementos estructurales, por favor? ¿Cuál? El apunte que hizo usted. Ah, ya. Entonces, ya. Vamos. Ahí está. ¿Sí? Listo, gracias. Ya volviendo aquí, entonces, después tenemos lo que son las columnas, ¿no?, que es lo que estaba en la siguiente diapositiva, ¿no? ¿Qué son estas columnas? Son elementos solicitados principalmente, o no principalmente, elementos solicitados en compresión, ¿sí? Son elementos solicitados en compresión. Por tanto, una columna, a lo que nosotros les decimos columnas, ¿no?, a los elementos de hormigón, el prisma grueso, también podría ser una barrita de acero en una cercha, ¿no?, una columna que está soportando principalmente compresión. Ahí estamos, ¿no? Y después también podríamos tener una combinación de estos dos últimos, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner, ¿cómo lo pongo? Así. Mira. Entonces, una combinación de estos dos, y son elementos, ¿no?, que se determinan como viga columna y soportan fuerzas axiales y de flexión, ¿ya? Una combinación de estos dos, que realmente es el 90% de los elementos estructurales que tenemos en estructuras de hormigón armado, por ejemplo. Son elementos viga columna, que soportan fuerzas axiales y de flexión, ¿no? Entonces, es lo que tenemos aquí. Las armaduras. Ahora, esto de aquí, vamos aquí. Estos son los elementos básicos, ¿no? En base a estos, aquí le vamos a poner componentes básicos de una estructura, ¿no? Básicos de una estructura, ahí están los elementos estructurales, ¿sí? Y ya podemos pasar a estructuras, ¿no? Sistemas estructurales. También sistemas estructurales, ¿no? Entonces, el primero que ha aparecido ahí son las armaduras, que son una combinación de columnas y tensores, ¿no? Son entonces columnas, ¿sí?, que son armaduras, y estos son una combinación de columnas y tensores, ¿no?, que es lo que tenemos en este momento en nuestra diapositiva, ¿sí? Normalmente los elementos son delgados,
y podemos hablar de armaduras planas y armaduras espaciales, ¿no? Armaduras en el plano y armaduras en el espacio, ¿sí? Se portan bien o podrían ser consideradas, ¿no? Para luces de 9 hasta 120 metros, ¿sí? ¿Y cuál es la ventaja? Es la ventaja que cumplen una función muy parecida a la de una viga, ¿sí? Pero usan menos material que una viga. Entonces, de ahí estaríamos hablando ahora sí de otros elementos que no son tan cotidianos, digamos, ¿no? Y entonces, que son estos, aquí vamos a mencionar los pórticos como parte de los sistemas estructurales, ¿ya? Que son entonces elementos que surgen de una combinación de columnas, vigas, tensores y elementos viga columna, ¿ya? Son los pórticos. Y ahora vamos a, aquí tenemos los elementos estructurales, ¿no? Sistemas estructurales. Y ahora aquí les vamos a denominar elementos estructurales no convencionales, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes salen a dar una vuelta en la ciudad de La Paz, ¿no? Ustedes van a ver que realmente cables en una estructura no van a encontrar muchos, ¿no? El puente Ferroveni, por ejemplo, ahí los que se han dado cuenta, los que pasan por ahí alguna vez, hay cables, ¿no? Que están sosteniendo y un arco más, ¿no? Entonces, justamente ahí están, que esos son los cables y son los arcos, que vamos a hablar un poco en detalle más adelante, ¿no? Pero esos no aparecen mucho en todo lado, pero están ahí. Tal vez alguno ha visto al ingreso de algún edificio que el techito del ingreso está soportado por cables, ¿no ve? También arco, ¿no? Arcos realmente en esos puentes que me vienen ahorita a la mente, ¿no? El puente Ferroveni, el puente de Amor de Dios, que tengan arcos, estructuras con arcos, a ver, la piscina de Altobrajes, todo el anillo perimetral es un arco, ahí también hay cables, ¿no? Pero realmente son contadas las estructuras que tienen cables y arcos en nuestro medio. ¿Por qué? Porque nosotros no acostumbramos todavía, no estamos acostumbrados a generar estructuras de dimensiones importantes, ¿no? O sea, así de dimensiones muy, muy grandes no hay. Entonces, algún día, cuando a alguno se le ocurra, ¿no? A alguna autoridad departamental se le ocurra, por ejemplo, techar el velódromo de Altuirpavi, entonces podemos considerar cables, arcos, seguramente van a entrar en consideración, porque son elementos que nos ayudan a alcanzar grandes luces. Entonces ahí están comentados, ¿no? Ahí lo que les decía, un velódromo, un puente, ahí están. Esto de aquí es por cables, esto es un arco. Le hemos comentado el tema del pórtico, ¿no? Y aquí estamos entrando un poquito en el detalle de las uniones, ¿no? Entonces, aquí tenemos pórtico, aquí vamos a ponerle esto también, un subtítulo, ¿no? Ahí está. Sistemas estructurales, elementos estructurales no convencionales, ¿no? Que por eso estamos haciendo la diferencia, ¿sí?
Y bueno, ya un poquito, hablando de pórticos, sí, los pórticos pueden tener uniones fijas y uniones articuladas, eso lo vamos a ver cuando lo estemos resolviendo. Hay otro tipo de estructuras, que son las estructuras superficiales, ¿no? Pueden ser cáscaras. Un ejemplo de una cáscara es la iglesia de San Miguel, por ejemplo. Está, los que conocen, el templo ese está compuesto por un elemento de cáscara, ¿no? ¿Qué es una cáscara? Es un elemento de un material rígido, ¿no? Podría ser hormigón armado, que es el caso de la iglesia que les estoy mencionando, ¿no? Y que una de las dimensiones es mucho menor comparada con la otra, ¿no? Con las otras. Entonces aquí hay es como una losa, ¿sí? En realidad una losa es una cáscara, pero normalmente le decimos más cáscara a una losa que no tiene forma de losa, ¿sí? O sea, una losa es planita, pero como ustedes, los que han visto alguna vez, o los que conocen la iglesia de San Miguel, ustedes saben que es una cáscara de concreto, ¿ya? Que tiene esta forma de arco, pero que no es realmente un arco, ya es una cáscara desde un punto de vista estructural. Después, las tensoestructuras que combinan ya todos los elementos que hemos mencionado, ¿no? Me refiero a los pórticos, más los cables, más las armaduras podría darse. Esa es una tensoestructura, ¿sí? Un ejemplo, las tensoestructuras más reales, ¿no? O sea, un ejemplo real de tensoestructura es el vivac del Rally Dakar, ¿no? Cuando hacíamos aquí el Dakar, ponían unos bivacs, ¿no? Que justamente en base a cables, y otros elementos estructurales, se generaban esos como carpitas, ¿no? Pero mucho más grandes y qué sé yo. Esas son las tensoestructuras. Todas esas pueden ser diseñadas, ¿no? O sea, pueden ser estimadas por nosotros, por un ingeniero civil estructural, ¿sí? Entonces, de todas estas, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? Las losas son las estructuras superficiales más comunes. Muy bien, entonces hasta ahí hemos llegado con el tema este de los tipos de elementos. Eso nos va a servir para que al momento de estar analizando las estructuras, nosotros sepamos con qué tipo de elementos estamos tratando, ¿ya? Entonces, ahora hablamos un poco más de las cargas y estamos entrando más en materia, ¿sí? Entonces, deben cumplirse, ¿sí? Una vez que tenemos el diseño arquitectónico, que son los requisitos dimensionales para que una estructura cumpla sus funciones. Lo siguiente que tengo que hacer es determinar las cargas que va a soportar este espacio, que todavía no tiene estructura. Y una vez que yo conozca las cargas que va a soportar, ahí es que yo determino el tipo de estructura que voy a escoger, ¿no? Ya sea un pórtico, una armadura, una tensoestructura, o una cáscara, lo que más se adecue, ¿no? Entonces, como regla general, ¿sí? Primero tengo que diseñar los elementos que estén en contacto directo con la carga, ¿ya? O sea, y esto realmente hay que tenerlo claro. El primer elemento que yo tengo que diseñar, ¿sí? Es al elemento al que le llega la carga directamente. ¿Qué es lo que pasa por ejemplo, en un edificio? En un edificio la carga le llega primero a la losa, después de la losa se va a la viga, después de la viga se va a una columna y después de la columna se va a la cimentación. Entonces el orden de mi diseño tiene que ser primero diseño de la losa, después la viga, después la columna y finalmente la cimentación, ¿no?
Eso es así, y para nosotros desde un punto de vista de análisis estructural, ¿no? Porque no estamos haciendo el diseño realmente, solamente vamos a hacer el análisis estructural. Entonces, para nosotros eso significa que dependiendo la forma en la que una carga le llega a una estructura, vamos a vernos en la obligación de hacer un cálculo de cargas, ¿ya? Nos va a interesar en algún caso una carga puntual, en otro caso nos va a interesar una carga lineal y así. Ya, entonces, todo esto, ¿no? Para hacer ese análisis, nosotros necesitamos conocer, determinar la magnitud de cargas, que eso es lo que vamos a aprender con lo que leamos y conmigo también. Y finalmente, después de hacer, ahí terminaría el análisis estructural, ¿no? Y después de eso ya entramos a lo que es el diseño del sistema estructural, ¿no? Que eso es lo que vamos a hacer en hormigón 1, hormigón 2, estructuras metálicas, estructuras de madera. Entonces, ya un poquito hablando del tipo de cargas, ¿no? Las cargas muertas. ¿Quiénes son las cargas muertas? Las cargas muertas son las cargas que tienen que ver, por ejemplo, con el peso propio de los elementos estructurales, ¿sí? Y no estructurales. ¿Cuáles elementos? Entonces, todos los objetos que están unidos de manera permanente a la estructura, ¿sí? Entonces, un elemento importante aquí lo va a definir el material, ¿no? Aquí tal vez esto deberíamos tener así, el material, y el material nos va a definir, o a partir de eso vamos a extraer los pesos específicos, ¿no? Que están tabulados ya, y a partir de eso vamos a calcular esto, ¿no? El peso propio o el peso de los elementos que estén unidos a una estructura. Sí, aquí como ejemplo, estas son tablas que aparecen en el libro base, en el libro de Hiveler, ¿no? Diferentes pesos específicos, ¿no? Aquí en libras pie y en kilonewtons metro, ¿sí? De diferentes materiales, pesos específicos, ¿no? Pesos específicos, ahí está, diferentes materiales que se usan en la construcción, por supuesto, y otras cargas, ¿no? Estas ya no son pesos específicos, estas son cargas por área, aquí están en kilonewtons por metro cuadrado, y aquí están en libras fuerza, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner cargas por área, ¿no? O no por sobre área, por cargas distribuidas, más bueno. ¿Sí? Cargas distribuidas. Ahí están, es una tablita que podríamos utilizar en nuestros ejercicios, sí. Ahora, si ustedes entran a internet y, por ejemplo, buscan el peso específico del aluminio, van a ver que además de este, seguramente hay otros valores propuestos para aluminio tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, lo mismo para estos, ¿sí? Pero digamos que para que yo pueda resolver ejercicios en clase, ¿no? Y esta va a ser la tablita que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, ahí estamos, ¿sí? Lo mismo. Aquí un ladrillo de arcilla de 4 pulgadas, o sea, de 102 milímetros, ¿no ve? Aquí nos está diciendo que pesa por metro cuadrado 1.87 kilonewtons. Pero si yo entro a internet y entro, por ejemplo, a Inserpass, ¿no? Si le pongo más características al ladrillo, seguramente voy a obtener otro peso, ¿no? Un peso diferente. Y lo mismo con todo, una vez más insisto, estos valores de estas tablas, entonces, pueden depender del tipo de material que estamos utilizando, el tipo de arcilla,
el tipo de concreto, etcétera, el tipo de yeso, pero esos van a ser unos valores orientativos que me van a ayudar a resolver ejercicios, ¿sí? Y a ustedes también, pero no son valores absolutos, ¿no? O sea, no es que son macros estos, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Eso con las cargas muertas, ¿no? Aquí las cargas vivas, ¿no? Las cargas muertas, entonces, son el peso de los objetos que están permanentemente unidos a la estructura, y las cargas vivas, ¿no? Son el peso de los objetos móviles, ¿no? Aquí estamos mostrando varios objetos que se pueden mover, entonces son parte de la carga viva. Otra carga viva que es importante de mencionar es el movimiento de las personas. Nosotros nos constituimos como una carga viva. ¿Por qué? Porque nos podemos mover, ¿sí? Y otro origen de las cargas vivas son las fuerzas naturales, ¿no? Entonces, el viento, la nieve, el sismo, como etcétera, ¿no? Son parte de las cargas naturales que se consideran, ¿no? Entonces, estas cargas, ¿no? En las normas, ¿no? En cualquier norma, en este caso las que vamos a manejar, que serían la ACE, y las personas que quieran leer en español tal vez referirse a la norma boliviana, que está por ahí, es interesante, no es mala. Se establecen cargas mínimas que deberían ser respetadas en nuestros diseños, y como les digo, van a depender de la norma que utilicen, ¿no? Entonces, aquí tenemos una tabla, lo mismo, de la fuente de Hibbeler, está extraída por metro cuadrado, ¿no ven? Y estas son de uso en edificios. La tabla de la ACE, si ustedes la ven, es un poquito más grande, más larga, ¿no? Entonces, ahora van a ver que se sugieren diferentes pesos, diferentes cargas por área, ¿no? Y eso depende de cada norma. Y ahí llegamos a la parte de la resolución del primer ejercicio, ¿sí? Que en realidad vamos a continuar el día de mañana, ¿no? Entonces, hoy día ha sido siempre les digo, la clase más charlada, ¿no? O sea, en la cual yo he hablado mucho, ¿no? Mañana va a ser una clase en donde vamos a hacer más ejercicios, ¿sí? Que otra cosa. Entonces, bueno, si tienen alguna duda, algo, pueden preguntarme respecto a lo que sea, ¿no? O si no tienen ninguna, pueden desconectarse, no hay ningún problema, ¿no? Inge, una preguntita. Para hacer el análisis estructural necesitamos conocer dos cosas, ¿verdad? La magnitud de cargas y la otra era. Para hacer un análisis estructural necesitamos conocer la magnitud de las cargas y la dimensión de los ambientes. Excelente, gracias, Inge. ¿Alguien más? Ya. Ya, perfecto. Si lo mandas el link, y también una vez por ahí yo lo puedo agregar al tema de la página de UPB virtual también. Ahí también lo voy a poner para que no se pierda. ¿Listo? ¿Alguien más? Hasta mañana, Alvarito. Hasta mañana, que les vaya bien. Nos vemos. Hasta mañana, Álvaro. Hasta mañana, hasta mañana. Mañana, ingeniero. Hasta mañana. Mañana, Inge.